todo lo que traes genéticamente diseñado, habla muchísimo de ti, de quién eres, no solo de cómo te ves, sino de quién eres, de cómo actúas, cómo piensas, incluso de cómo sientes, cómo ves la vida, qué patrones son los que seguimos normalmente de acuerdo a nuestro biotipo. Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Impacto Continuo, bienvenidos todos los que se van conectando. Hoy tenemos un programa increíble porque tengo 4 invitadazos de súper lujo, todos ellos coaches certificados de biotipos, y hoy vamos a hablar justamente de este tema, de cómo tu fisiología, la forma de tu cuerpo, la forma de tu cara, todo lo que es propiamente tu biología, es decir, todo lo que traes genéticamente diseñado, habla muchísimo de ti, de quién eres, no solo de cómo te ves, sino de quién eres, de cómo actúas, cómo piensas, incluso de cómo sientes, cómo ves la vida, qué patrones son los que seguimos normalmente de acuerdo a nuestro biotipo. Y hoy vamos a hablar muchísimo de eso, así es de que bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Vayan poniéndome sus saluditos en los comentarios. Ya saben que este programa lo hacemos entre todos, vamos a responder todas sus preguntas. Así es de que conforme vayan llegando, pónganme sus saluditos y conforme vayamos avanzando el programa, pongan sus preguntas que las vamos a responder todas en este programa. Y sin más preámbulo, quiero arrancar de una vez para no perder más tiempo, porque yo sé que todo el mundo está muy ansioso de este programa, que la verdad es que ha causado muchísima expectativa, y hoy tenemos 4 grandes invitados. Yo no sé qué tanto sepas de biotipos, si me has escuchado hablar antes de esto, pero hay 4 principales biotipos: colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. No te preocupes, conforme avance el programa te vas a enterar de qué es cada uno de estos, si es que no lo has escuchado antes, lo vas a conocer, pero lo vas a conocer de la mano de cada biotipo. Cada uno de nuestros invitados, que como te decía son coaches certificados, es digno representante de su propio biotipo. Así que, sin más ni más, quiero presentarte a 4 coaches maravillosos, increíbles, amigos del alma, y los voy a ir presentando en orden de biotipo, porque los biotipos tienen cierto orden en el que los estudiamos, así es de que, perdón si no sigo el damitas primero en esta vez, pero vamos por orden de biotipos para irte dando un poquito de la información desde este momento. Así es de que primero te quiero presentar a Manu. Manu es nuestro colericazo del día de hoy, biotipo colérico y obviamente coach certificado con muchísima experiencia en coaching y en desarrollo personal. ¿Cómo estás, Manu? Muy bien, encantado de estar por acá. ¿Me escuchan? ¿Sí? Te escuchamos perfecto. Luego tenemos a la representante de los sanguíneos, estos muchachos que les encanta la experiencia y la vida loca. Tenemos a Liz Osuna. Bienvenida, Liz, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias, amigo, por la invitación, y aquí estamos muy contentas. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí. Y digna representante del mundo flemático, que vale decir que el 90% de las personas que habitamos en México, la mayoría son flemáticos, así es de que quien representa a la mayoría, al menos en México, es Abby. Abby, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, buenas noches. Mi nombre es Abigail Cisneros. Estoy muy feliz, estoy muy contenta y muy feliz de representar a esta gran biología que predomina en México. Buenísimo. Y ahora sí, dicen que los últimos serán los primeros, y vamos a presentar al digno representante del mejor biotipo de todos, obviamente. No es cierto, lo estoy diciendo porque compartimos el biotipo, pero tenemos a Luis, representante del biotipo melancólico. ¿Cómo estás, amigo? Muchísimas gracias, Mau, antes que nada por la invitación. Estoy excelente, un poquito nervioso y pues obviamente pensando en todo lo que tengo que decir para que al término me arrepienta de todo lo que no dije. Sí, y justamente esto que dices es increíble porque
porque justamente es una de las características de este biotipo. Pero vamos a ir desmenuzándolo poco a poquito. Quiero primero darle las gracias. Por aquí tenemos a Ani Ríos, tenemos a Lucy Cisneros, tenemos por aquí a Indominus Raptor, dice presente en primera fila, buenísimo. Otra dignísima representante y amiga también del alma, Mayra Álvarez, gracias por acompañarnos. Por aquí nos dice Sergio también, saludos desde Mexicali. Evangelina, y bueno, tenemos muchísimos visitantes el día de hoy que nos hacen el favor de acompañarnos. Muchísimas gracias. Mira, nos dice Lucy Cisneros, yo también soy flemática, así que me entiendes a la perfección. Melissa Manjarres dice, saludos a mi amiga Abby de parte de sus amigos Freddy y Melissa, te queremos amiga, eres la mejor. Pues sí, vamos desglosando un poquito. ¿De qué se trata esto de los biotipos? Vamos a empezar por describir un poquito. Obviamente esta información es muy vasta, es muchísima la información de cada biotipo. Vamos a tratar de compartirle las características generales y lo más importante de cada biotipo. Lo importante es que ustedes vayan viendo cuál es el biotipo con el que te identificas, y conforme te vayas identificando, regálame en los comentarios ya me identifiqué, soy colérico, soy flemático, soy melancólico, soy sanguíneo. Así es de que me gustaría empezar contigo, Manu. Cuéntanos un poquito qué es un colérico y, sobre todo, cómo vive un colérico. ¿Cómo es estar en el cuerpo de un colérico? Ok, perfecto. Bueno, en cuanto a características físicas, vamos a ver, somos personas que tendemos a tener los brazos largos, tenemos mandíbulas anchas por lo general, se nos reducen hacia el frente, se nos cae el cabello de adelante hacia atrás, como pueden ver un poquito acá. Tenemos piel seca, más rojiza. ¿Qué más? Tenemos venas que se nos sobresalen en las partes de los brazos. ¿Qué más? El cabello normalmente tendemos a ser un poquito más blancos de la etnicidad. Por ejemplo, yo siempre fui rubio la mayoría del tiempo. Somos muy en la parte emocional, somos personas muy pragmáticas, nos cuesta un poco conectar en la parte emocional o sentimental con las personas. Tendemos a ver las cosas muy desde la lógica, desde lo que es efectivo, rápido de funcionar. Entonces eso nos desconecta un poco de la parte emocional con las personas. Somos un poco inquietos, poco pacientes, tendemos a ser también muy, ¿qué te puedo decir? Muy líderes en cuanto nos gusta mucho llevar el liderazgo de las cosas, tener el control de las cosas. Impacientes, ya se los dije. ¿Qué más? Un poquito irritables o reactivos a veces a las situaciones. Estados, tenemos que aprender a mantenernos en calma, pues un poco así, o sea, somos muy de acción también, somos de tomar decisiones rápidas, pero esas decisiones a veces vienen con un poquito de imprudencia, entonces esa capacidad de tomar riesgos también nos puede de vez en cuando jugar a la contraria. Entonces, esos son algunos de los rasgos que tenemos. Buenísimo. Entonces, en general, pues cabe aclarar algo. Coléricos solo existen hombres. Las mujeres no pueden ser del tipo colérico, porque las mujeres, bueno, algo que define al tipo colérico es un elemento en la sangre que se llama safra, que solo puede de existir en las mujeres causaría pues infertilidad y muchas otras problemáticas en las mujeres. Entonces, el colérico pues funciona así. El colérico, como bien lo decía Manu, es una persona impulsiva, muy fuerte, por cierto. De hecho, el cuerpo del colérico generalmente fuerte, se ve como con hombros grandes, pectorales grandes, porque está como impulso hacia el resultado. Muchísimas gracias, Manu, muchísimas gracias por esta información.
Y ahora vamos con el segundo biotipo. Liz, cuéntanos un poquito de qué se trata este biotipo. ¿Cómo es el biotipo sanguíneo? Bueno, entonces les compartía que los sanguíneos tenemos la cara ovalada, somos un cuerpo que está proporcionado, ¿ok? Es un cuerpo que se ve muy fuerte, musculoso, no tanto con grasa. De hecho, nosotros hacemos ejercicio de pesas y nos ponemos musculosos. Somos muy fuertes porque el cuerpo sanguíneo tiene alto nivel de testosterona. También es una naturaleza que se interfiere mucho en los excesos. Por eso tenemos que cuidar mucho lo que comemos en cuestión de cantidad. Ok. No tiene que ver tanto con el sistema nutritivo, que tenemos excelente, solamente que tendemos mucho a excedernos. Nos encanta las bonitas experiencias. Entonces caemos mucho en estar viviendo en el presente, en estarla pasando bien. Y es aquí donde no sabemos poner límites saludables. Ok, entonces resumiendo un poquito lo que Liz nos cuenta, el sanguíneo es un poquito de más de experiencia, más arrojado, más jugando hacia la percepción del mundo en el momento. Eso obviamente los hace un poquito distraídos, un poquito que de pronto están metidos en alguna situación y es muy fácil que se distraigan con alguna otra y pues perder el foco, pero al mismo tiempo también generan conexiones inmediatas con las personas porque son un biotipo más divertido, el que genera una conexión de experiencia pues inmediata y pues es divertidísimo estar trabajando con el biotipo sanguíneo. Es un biotipo muy fuerte y al mismo tiempo de ser muy fuerte, esto provoca que se pierda un poquito en los excesos. ¿Por qué? Porque es tan fuerte que no se da cuenta cuando algo está saliendo mal, cuando algo no funciona porque ya está dañando su cuerpo, incluso en el tema emocional, cuando ya sus emociones están llegando, digamos, a cierto límite, pues también tenemos allí algunos problemitas porque no se da cuenta hasta que ya avanzó muchísimo en el tema y generalmente, por ejemplo, un sanguíneo se da cuenta de que se rompió un pie y realmente hasta que camina y se le dobla porque realmente no pudo apoyarlo. Es como tienen un umbral del dolor altísimo y pues obviamente esto los hace vivir un poquito en esos excesos. Si te identificas con este biotipo, pónmelo en los comentarios. El siguiente biotipo es flemáticos y para eso cuéntanos Abby, ¿qué es un flemático? ¿Cómo podemos identificar a una persona que es flemática? Bueno, pues ahora nuevamente, una persona flemática tiene la carita redondeada normalmente o como de diamante, estas mejillas prominentes, los ojos grandes, expresivos, piel suavecita, delicada, las manos delgadas también, los brazos y las piernas más largas y el tronco más corto. Otra de las características es que el aire frío nos afecta muchísimo. Normalmente preferimos climas cálidos y secos. También en cuanto a alimentos, pues los alimentos calientes nos caen muy bien y los lácteos y los carbohidratos pues son una bomba para nosotros. Por ahí si me estás escuchando y eres flemático sabes de qué hablo, definitivamente. Solemos ser serenos, pacientes, muy difícil de alterar, dependiendo por ahí también la personalidad. Y tenemos un poquito de tendencia al miedo, a la timidez y a la depresión. Es un tema con el que luego nos juega un poquito mal, tengo que decirlo, Mau. Pero tenemos muchísimas fortalezas, de las cuales me gustaría mencionar 3 de ellas, que la primera es la conexión emocional. No solo para cuidar a los demás, sino también para cuidarnos a nosotros mismos. Si no lo estamos llevando a cabo, pues hay un trabajo que hacer ahí.
Otra de las fortalezas es nuestra intuición, de verdad. Si tú eres flemático, te identificas con estas características físicas, tienes que hacerle caso a tu intuición. Y la última que quiero mencionar en esta ocasión, Mau, pues es la emocionalidad. Somos personas sumamente emocionales, nos encanta meternos ahí y somos buenos para hacerlo. A veces nos da miedito, pero somos muy buenos. Sí, justamente porque el superpoder, yo lo digo así, el superpoder de los flemáticos es justamente esa conexión emocional que no solo tiene que ver con las personas, sino con todo su entorno. Es como, son los más sentimentales, lo que sienten, lo que sucede. Por eso lo que mencionas es bien importante, de darle caso a tu intuición, porque es el más kinestésico de todos los biotipos. Es el que tiene una percepción de lo que está sucediendo alrededor, más por cómo la siente que por cómo la ve, la escucha, la entiende. Tiene que ver más con cómo conecta con las personas, con el ambiente, con el clima, con el ruido, con el sonido, con todo. Es como una conexión especial que los flemáticos tienen. Y hay una característica bien especial de los flemáticos, que muchas veces desde pequeños no comprenden las dimensiones de esta conexión, porque esta conexión es súper poderosa. Y entonces, dados algunos eventos que pudieran pasar durante la infancia, de pronto el flemático se pelea o renuncia de cierta manera a esta conexión, y entonces se crea una personalidad del flemático que le llamamos flemático fuego falso. Y es una personalidad que se ve sí emocional, sí conectada con las personas, con el medio, etcétera, pero muy controladora, como queriendo tener todas las situaciones en las manos, y estamos hablando de ese fuego falso que tiene que ver con esa desconexión un poquito de los sentimientos y las emociones que el flemático tiene, esa conexión tan grande que tiene con las personas y con el entorno. Y cuando el flemático renuncia a esta conexión, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se vuelve fuego falso, y sí se ve un poquito como una persona muy, muy poderosa, muy capaz de solucionar cualquier tema que se le presente, pero lo que sucede es que finalmente el precio que paga pues es un poquito alto, y es renunciar a esa conexión emocional, ¿cierto? Así es, y es muy doloroso. O sea, al principio parece que con eso puedes controlarlo todo y con eso te sientes bien, pero díganme ustedes cuántos no se identifican con llegar a casa y tratar de querer llorar y gritar y sacar todo porque no podemos sostener tanto, es demasiado. Incluso nos duele el cuerpo, o sea, cuando nos duele algo emocional, yo digo, me duele mi corazón, y literal me duele el corazón. Muchos biotipos no lo pueden entender, pero sí pasa. Sí, así pasa. Exactamente, así pasa. A leer por aquí, dice, enterarme de constelaciones familiares y clases en inglés. Dice, quiero saber qué tomar en cuenta para una relación colérico-sanguínea. Híjole, es una relación bastante interesante porque, pues bueno, estamos hablando de un colérico que siempre quiere como tomar el liderazgo, pero el sanguíneo no siempre permite dejarse guiar sobre este liderazgo del colérico, porque el sanguíneo generalmente vive en la experiencia y quiere vivir de una experiencia en otra, como que no se puede quedar mucho tiempo en un solo lugar, mientras que el colérico, pues precisamente lo que busca es más bien esta estabilidad enfocada a resultados en cualquier sentido, resultados en la estabilidad de la relación, etcétera, muchísimas cosas, pero pues tendría que haber ahí una comunicación súper efectiva para poder entender cuándo y hasta dónde sí funciona el dejarse guiar. Yo creo que dejarte guiar por el lado del sanguíneo y del colérico, pues ser un poquito paciente con toda esta impulsividad del sanguíneo, podría ser algo que podría funcionar bastante bien. Tenemos aquí otros comentarios también para Avi, dice, tan preciosa Avi, dice por acá Ale Ugalde, gracias por compartir este espacio. Tienes muchos fans el día de hoy, ¿eh?
Dice, Muchas gracias. dice, ¿hay algún biotipo que sea compatible? Nos pregunta Mónica. Vamos a contestar un poquito estas preguntas antes de regresar con Luis. Y sí hay biotipos compatibles. De entrada, por naturaleza, tenemos los dos ejes. De hecho, por eso es que los vemos así en la pantalla. En el eje vertical, que llamamos que es el eje desproporcionado, porque las dimensiones del cuerpo son un poquito desproporcionadas, es decir, el largo del tronco respecto del largo de las piernas, el largo de los brazos, como que es más largo de los biotipos desproporcionados, que es el eje vertical, que es coléricos y flemáticos. Y el eje horizontal, que es melancólicos y sanguíneos, es el eje proporcionado. Es decir, las proporciones son más regulares, el tamaño del tronco es similar a la distancia de las piernas, y el largo de los brazos también no excede más allá del tiro, cuando los flemáticos y los coléricos sí pueden tener brazos muy largos. Y por naturaleza la compatibilidad de los biotipos es así, dentro del mismo eje. Sin embargo, no es lo único, juega muchísimo la personalidad, porque también debemos de entender que hoy día ya la mezcla de razas, la mezcla de todo el revoltijo que tenemos de sangres y de razas que tenemos actualmente, pues hace que tengamos un poquito de todos en cuanto a lo que aprendemos de cómo funcionar. Y tiene que ver mucho también la personalidad. Entonces, hoy día realmente ya no hay una regla de cuál biotipo es compatible con cuál. Todos pueden ser compatibles siempre y cuando pues establezcamos una buena relación, basada sobre todo en conocer la biología de tu pareja y saber cómo es que funciona tu pareja para desde ahí poderlo entender. Muchísimas veces queremos que nuestra pareja funcione exactamente como nosotros somos o como nosotros queremos, y pues eso no funciona. Si entendemos su biología, entonces podemos entender desde dónde está operando, y entonces si esta compatibilidad no existe, pues crearla, porque pues ya será no por biología, sino por decisión propia. Y por otro lado tenemos a Luis. Cuéntanos un poquito de qué se trata este biotipo melancólico. El melancólico, que sabemos de antemano que es el biotipo que vive 100% en su cabeza. Cuéntanos un poquito, no lo pienses mucho, solo suéltalo, por favor. Claro que sí, amigo. Pues antes que nada, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, sintonizarnos. Es increíble poder platicar de este tema. Y bueno, la verdad es que el biotipo melancólico, antes de saberlo, era del biotipo que no quería ser, honestamente. ¿Por qué? Porque pues obviamente las características iban y chocaban mucho contra lo que yo sentía ser. Pero un melancólico es súper pensador, es muy analítico, le cuesta mucho trabajo a lo mejor a veces tomar decisiones. Pero en el aspecto físico, pues somos delgados, tendemos a marcarnos muscularmente hablando, aunque no hacemos una masa muscular grande, sí tendemos a marcar los músculos, los tendones se nos ven demasiado, somos de piel seca, y en muchas ocasiones también somos de piel muy pálida o muy, muy opaca, ¿me explico? Entre otras cosas, bueno, pues se le conoce al melancólico porque es el de la bilis negra, ¿no? Por eso de ahí viene lo de melancólico. Entonces, cuando hablamos de bilis negra, pues quiere decir que nuestra digestión es muy lenta, y evidentemente pues eso también nos provoca problemas intestinales, estomacales. Somos el biotipo que constantemente tenemos este tipo de problemas constantes, ¿no? De la digestión, de las diarreas, de ese tipo de situaciones intestinales también, ¿no? Como el colon inflamado y cosas así. Y comúnmente tiene que ver mucho por el estrés en el que nos metemos constantemente, porque constantemente estamos pensando en todas las cosas, ¿no? Estamos pensando en qué debo de hacer, cómo lo debo hacer, por qué lo debo de hacer, y somos muy fijados en los detalles más pequeños. Tendemos al perfeccionismo, aunque a veces eso también nos puede jugar en contra, ¿no? Y justo el día de hoy, para estar aquí en esta noche, yo estaba con mi esposa, estábamos haciendo las compras en el centro de la ciudad, y ya tenía todo el itinerario preparado, ¿no? O sea, casi era de 9 a 10 de la mañana vamos a hacer esto, de 10 a 11 vamos a hacer aquí, nos vamos a mover por tal lado, vamos a tardar tanto tiempo en el centro. Mi esposa es completamente flemática, y bueno, pues la verdad es que al final del día ya eran las 5 de la tarde y llevábamos la mitad de la lista,
y yo ya estaba con la presión encima, ¿no? Fijándome en los detalles, queriendo llegar porque quería poner la luz bien, quería poner la computadora bien, quería tener todo listo. Entonces tendemos muchísimo a esta parte. Somos personas que nos cuesta trabajo tomar decisiones inmediatas y más cuando nos sentimos en ese estado de estrés, de preocupación, cuando nos sentimos también un poquito abrumados por lo que está sucediendo en nuestro entorno, nos cuesta trabajo tomar decisiones rápidas, justamente porque todo el tiempo estamos sobreanalizando las cosas. Queremos y nos encanta la estructura. De hecho, todos los melancólicos, bueno, si no es que la gran mayoría, siempre usamos algo parecido al Excel, o si no es que el Excel mismo, porque queremos tener como ese control de nuestro día a día, de nuestras actividades, de lo que sentimos, de lo que pensamos, y difícilmente eso nos lleva a ir hacia afuera, ¿verdad? Como que nos limita muchísimas veces a relacionarnos más hacia afuera, porque justo ir hacia afuera también es, hasta cierto punto, entregarle a alguien más la estructura que nosotros ya hicimos en la mente, y si nos fallan o si fallamos o si no salen como queríamos, eso nos tiende a retraernos completamente. Entonces, como que vivimos en esas etapas de si soy 100% sociable o si trabajo más solito, y si trabajo solo, pues obviamente es mucha carga, y cuando vamos hacia afuera sentimos muchas veces también que es carga, pero una de las cosas que realmente a un melancólico le favorece demasiado es que la mente todo el tiempo está trabajando, todo el tiempo nos la pasamos en la cabeza, entonces tenemos ideas muy buenas, tenemos ideas muy padres, pero muchas veces nos hace falta sacarlas, ¿no? Como darlas a conocer, como justo enseñarle al mundo la estructura que traemos nosotros. Entonces, desde que aprendí esta parte de biotipos, me he enamorado tanto de mi biotipo, he caminado cada día más hacia disfrutarlo, hacia potencializarlo, porque justamente esa estructura es la que hoy en día me ha permitido inclusive tener una vida laboral completamente diferente, ¿no? Entonces, sí es muy bonito poder aprender a decidir de manera rápida, pero con estructura. Creo que estas dos cosas que se conjuntan nosotros como melancólicos, trabajar con decisiones rápidas, pero con estructura, nos lleva precisamente a poder crecer y a entregar a los demás, ahora sí de manera sociable, quienes somos nosotros, ¿no? No lo que hacemos, sino quiénes somos en realidad. Sí, exactamente, perfectamente como lo dices, amigo. El melancólico le decimos el yo intelecto. El melancólico generalmente vive muy, muy metido en su cabeza. De hecho, solemos decir que el melancólico tiene todas las preguntas y todas las respuestas de cualquier cosa en la que se vaya a involucrar, excepto una, la final. Entonces, ¿por qué? Porque siempre estamos como creando como escenarios y solucionando los escenarios dentro de nuestra cabeza, lo repensamos y lo pensamos 10,000 veces, buscamos toda la información, buscamos todas las alternativas de qué es lo que va a suceder con esta situación, cómo la voy a resolver, qué es lo que voy a decir, y al final siempre nos quedamos con la duda de, híjole, ¿y si era la respuesta 10,526 la correcta y dije la 10,525? ¿Qué habrá pasado con eso? ¿Estaré bien? ¿Estaré mal? Y luego nos vamos a la cama y al otro día decimos, pero es que la que tenía que decir no era esa, era esta otra. ¿Por qué? Porque un poquito donde el melancólico se pierde es justamente eso. Nos perdemos en la cabeza, en estar sobrepensando. Somos tenemos mucha tendencia a la perfección. Siempre tratamos como que todo sea como perfecto antes de actuar. Y obviamente, pues eso nos detiene. ¿Cómo lo solucionamos? Simplemente, pues al melancólico hay que desarrollarle un poquito más la confianza en sí mismo, un poquito perder el miedo de arriesgarse. Es como, básicamente, nosotros le llamamos balance. Y el balance es donde se pierde un biotipo, se arregla con su biotipo opuesto. Es decir, el melancólico que se pierde en la no acción,
su solución o su balance es moverse un poquito hacia cómo actúa el sanguíneo, que es su eje opuesto, que es experiencia, que es moverse, que es buscar la acción inmediata, que es involucrarse de inmediato. El flemático que se pierde en la conexión con las personas, en el tratar de estar bien. ¿Dónde está su balance? Pues en el actuar. Y el actuar, pues es obviamente como el colérico, que es muy direccional y que va siempre buscando el resultado. ¿Dónde se balancea el colérico? Pues en regresar un poquito a conectar, a percibir esas emociones, esos sentimientos y no solo fijarse en las cosas del hacer. Y entonces el colérico pues se balancea ¿cómo? Pues siendo un poquito, vamos a decirlo así, un poquito más sentimental. Y de igual manera, el sanguíneo, ¿cómo se balancea? Pues si siempre está perdido en la acción, si siempre está buscando una experiencia tras otra, ¿cómo se balancea? Pues metiéndole un poquito la estructura y esa lógica que tiene el melancólico. Y entonces, cuando balanceamos este biotipo, pues entonces no solo se utiliza el superpoder nato del biotipo, sino que además aprendemos a utilizar todas nuestras capacidades. No es que unos seamos capaces y otros no, simplemente cada biotipo tiene tendencias y patrones más marcados hacia ciertas actitudes. Y miren, nos preguntan por aquí, nos pregunta Macrina Villa, dice, ¿puede tener dos tipos de biotipo? ¿Quién me ayuda a contestar esta pregunta? Pues no es que tengas dos biologías iguales, diferentes, perdón, sino que tienes una que es dominante y una que es subdominante. Entonces, depende de los rasgos físicos que tengas, de todos los que ya te contamos. Entonces, si tienes más, supongamos, de los flemáticos, pero por ahí te identificas un poquito con, dices, pues es que tengo la mano de cierta forma, o los ojos de otra forma más chiquitos, o la cara más cuadradita, pues posiblemente tengas por ahí un subdominante sanguíneo. Los subdominantes son los que están al lado de los cuadrantes. Pero aquí viene lo interesante. Lo interesante es que puede que no sea solamente biología, sino también personalidad. Y ahí es donde viene esta parte que nos contaba Mao de balancear el biotipo. Es decir, si mi biotipo naturalmente me da una personalidad emocional, pero me volví controladora, entonces quiere decir que estoy utilizando, que no estoy utilizando mi biología, sino estoy utilizando nada más mi personalidad, y eso es lo que hay que balancear. Posiblemente por ahí haya algunas confusiones. Sí, es importante diferenciar esto. Tenemos que entender que el biotipo representa el 70% de cómo somos y cómo actuamos. Y el otro 30% es personalidad. Y la personalidad pues puede ser una persona controladora, apoyadora, promotora o analítica, y eso puede confundirnos un poquito y decir, no, es que yo tengo cuerpo de flemática, pero como soy muy mental, soy muy estructurada, soy muy analítica, no, entonces soy melancólica. No, lo que dicta tu biotipo es tu cuerpo, pero tu personalidad, que la personalidad es moldeable, el biotipo no lo puedes cambiar, ya naciste con él y te vas a morir con él. Y el biotipo te define el 70%, pero es importante, como decíamos, no confundir biotipo con personalidad. Y sí, muchísimas gracias, Avi, respuesta correctísima, por supuesto, solo puedes tener un 5%, pero un 5% es casi nada. Y a veces nos afecta un poquito en los rasgos físicos, un poquito en las tendencias que tenemos a los patrones que seguimos, pero siempre tu biotipo va a marcar el cómo actuamos. ¿Ok? Ahora, les quiero preguntar algo. ¿Qué es lo más peligroso para un melancólico? ¿De qué debe cuidarse un melancólico? Cuando se da cuenta de que está cayendo en qué situación, es cuando debería de poner más atención. Bueno, pues creo que aquí justamente para un melancólico es cuidarse muchísimo de trabajar solo. Siento y pienso que cuando un melancólico entra en esta etapa de la soledad, en donde siente que realmente no está aportando nada hacia afuera, porque pues de repente las ideas que él dice, que él expresa, muchas veces no son bien vistas o no son bien recibidas porque las usa desde la lógica. Creo que cuando entramos a ese espacio es cuando debemos de tener mucho cuidado, justamente porque es lograr conectar con las personas. Yo puedo decir que tengo una gran maestra en mi vida, es mi esposa, como comenté, es flemática ella, y ella justamente me ha enseñado
mucho esta parte, ¿no? Yo la tomo como un referente muy fuerte en mi vida porque justo me enseña a conectar con las personas y poder expresar lo que tengo muchas veces en la cabeza. Entonces, me saturo tanto de las ideas que traigo, tanto de la estructura que quiero generar, me saturo tanto de todo esto que en muchas ocasiones tiendo a aislarme por completo y justo es ahí cuando me doy cuenta, cuando me empiezo a aislar, es justo ahí cuando empiezo a darme cuenta que estoy entrando ya en un punto de desequilibrio completamente y necesito entonces sentarme, respirar y poder reconectar con las personas, reconectar conmigo mismo y sobre todo poder entender que es mejor o es mejor recibido lo que yo pienso hacia afuera que lo que yo puedo pensar y aportar hacia adentro, ¿no? Creo que esa es la parte más importante que yo veo como melancólico. Justo poder expresar las ideas que traigo y no centrarlas en si son bien recibidas o no. Simplemente extraer, sacarlas, ponerlas sobre la mesa y quien quiera tomarlas o quiera recibirlas, trabajar en equipo para que se logre, para que se empuje y si no, pues muchas veces también desde nuestra estructura nos toca trabajar para que esas personas puedan brillar, pero siempre conectando con ellas. Buenísimo. En resumen, lo que sucede es, el melancólico, como decíamos, tiende mucho a irse a la introspección, tiene mucho a encerrarse en sí mismo. Entonces, cuando veamos que estamos trabajando de manera aislada, cuando nos estamos aislando del mundo, los melancólicos, entonces es cuando estamos cayendo en un tema de cuidado. Tenemos que salirnos de nosotros mismos para empezar a conectar con las personas y con el mundo. ¿Cómo se hace eso? Confiando en que quienes somos es suficiente y que todo lo que ya traemos, que todo lo que ya analizamos, que toda la información que tenemos, que toda la estructura que ya creamos, pues ya es útil, que no necesitamos que sea perfecta para poder mostrar al mundo y sobre todo entender que el mundo la va a recibir. Dice Triana Garrido, me siento identificada contigo, justamente. Ok, Avi, cuéntanos un Wow. poquito. ¿En qué? Ah, ya te escuchamos, Manu. Perfecto. ¿Ya Ahora me sí. escuchan? Ahora sí te Buenísimo. escuchamos perfecto. Entonces, misma pregunta, Manu. Un colérico, ¿de qué se debe de cuidar? Bueno, tomando en cuenta que un colérico lo que valora más son sus resultados, en el momento en que no los obtiene, empieza a entrar en una etapa como depresiva, podría decirlo, y a la vez tiende a caer mucho en un estado extremo de estrés. De ahí empieza a padecer, puede padecer de hipertensiones, migrañas, puede llegar a entrar a muchos dolores oculares, los vas a ver como tocándose los ojos constantemente, con cansancio en los ojos, problemas cardiovasculares, los coléricos mueren mucho del corazón, padecen mucho del corazón, es un biotipo que tiene muchos problemas del corazón, mucha inquietud, mucha ansiedad. Esas es como las características. Puede también tener problemas en la piel, desarrollar Ujú. ciertas características en la piel. Y más que todo es por eso, es más que todo por la falta de generar los resultados que está esperando crear. Entonces, eso es una de las características más comunes. En mi caso, yo he aprendido mucho de eso, he caído en muchos de esos estados. Me han diagnosticado con hipertensión, me han diagnosticado con ansiedad y pues sabiendo esto, teniendo muy claro cuáles son las características que me identifican a mí, pues ahí es donde yo pues he tomado acción en utilizar herramientas de relajación, suplementación, mantenerme activo, mucho ejercicio, especialmente yo, que yo soy, por ejemplo, un colérico con un subdominante sanguíneo, una persona con muchísima energía, y si nosotros no estamos canalizando esa energía, nos salimos de la norma completamente, entonces necesitamos estar muy activos, entonces es necesario pues eh, tener una rutina de ejercicios, eso, el estar en movimiento, el estar en acción es lo que nos mantiene muy, muy en nuestro centro. Entonces, el estar estáticos, el estar sin crear cosas, sin estar generando cosas, pues nos causa mucho conflicto y es ahí donde tenemos que ser conscientes de esto
y tomar los pasos necesarios para podernos balancear, ¿no? Sí, justamente el colérico es como un olla express, donde si la tenemos cerrada todo el tiempo, si no dejamos que esa presión se escape, explota y explota en serio. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Justamente así, cuando vemos que esa olla express ya está llena, que ya está a punto de explotar, justamente si eres colérico, repetimos, colérico solo hay hombres. De hecho, en Estados Unidos te puedes encontrar muchísimo colérico. En los países escandinavos también te puedes encontrar mucho colérico. Justamente es darle ese punto de fuga, ese punto de salida, el canalizar toda esa fuerza y obviamente canalizarla de manera positiva, ¿no? No te vas a salir a romper cosas y a ver de qué manera te desfogas, no, simplemente es canalizarla de manera positiva para utilizar esa misma fuerza que ya está contenida de manera productiva, ¿no, Manu? Exactamente, eso es lo que constantemente tenemos que estar trabajando, ver qué creamos. Y a mí me pasa que cuando a veces, si por alguna razón se me baja mi trabajo o algo por el estilo, entonces me empiezo a poner muy ansioso. Entonces es como que siempre tengo esta necesidad de tener que estar haciendo algo. Es muy Ujú. necesario, al punto que a veces llevamos no sé, el cuerpo como al extremo y sí necesitamos un poco también descansar, ¿no? Algo que nos pasa mucho a los coléricos es que nuestro sueño es muy interrumpido. Nosotros somos, no sé, tan ansiosos de cierta forma, tan hiperactivos que nuestro sueño nos pasa. Es muy común despertarnos en el medio de la noche o nos despertamos muy temprano. Es difícil a veces tener esas 8 horas de sueño corridas, ¿no? Entonces eso nos hace estar un poco cansados durante el día. Entonces el cuerpo lo resiente, ¿no? Porque esa misma fortaleza, ese mismo liderazgo que tenemos también hace que llevemos el cuerpo a extremos y tenemos que aprender a balancearlo, ¿no? A tener un poquito más de calma, ¿no? Misma pregunta con las flemáticas. Perfecto. Pues muchas veces nos escondemos en el miedo, en la timidez y en la depresión. Es algo que debemos de aprender a manejar porque nos dan muchas microdepresiones que no nos damos cuenta hasta que ya estamos de que sin pararnos de la cama o sin querer hacer nada. Nosotros los flemáticos nos pasa algo bien extraño y por aquí muchos lo van a confirmar conmigo. Nosotros normalmente no nos enojamos, nos ofendemos. Es un tema importante esto. Y otra de las cosas es que nuestras enfermedades normalmente es la mala circulación, problemas de riñones, infecciones, sobre todo infecciones urinarias, alergias. Somos muy propensos a la inflamación también. Así que algo que nos puede ayudar muchísimo para todos los que me están escuchando, que ya se identificaron con los flemáticos, es evitar no hacer ejercicio. Nosotros no podemos tomar descansos innecesarios durante el día, de verdad, eso es sumamente dañino para nosotros. Lo ideal es aprender a disfrutar ejercicios por tiempos prolongados y las pesas y el cardio son sumamente beneficiosos para nosotros si nos queremos mantener en muy buena salud. También, ¿sabes qué? También nos escondemos mucho en la tristeza, que justo esto nos lleva a la depresión. Sí, fíjate, hay un dato bien importante entre melancólicos y flemáticos, porque siendo que el melancólico es el más introvertido, el más introspectivo, fíjate que se ha hecho un estudio donde se comprobó que el melancólico, obviamente cuando estamos en situaciones ya muy críticas, el melancólico es el que más piensa en suicidio, pero no es el que más se suicida. El que más se suicida es el flemático. ¿Por qué? Porque justamente dada esa conexión o esa desconexión a la que llega un momento en el que siente que ya no cabe en el mundo y entonces el mayor índice de suicidio lo tenemos en los flemáticos, aunque el melancólico, dada su introspección y su esa manera de ser un poquito más cerrado, podríamos pensar que son ellos, sí, pero ellos piensan más en suicidio, pero quien más se suicida es el flemático justo por esta desconexión.
Es correcto, porque tantito nos gana la tristeza y nos dejamos envolver en eso, llegamos a depresiones que no podemos manejar porque nos envolvemos una tras otra y pasa esto del suicidio. Es correcto. Y ahora sí, Liz, vamos contigo. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que pasa con los sanguíneos? ¿Dónde se pierde el sanguíneo? ¿Dónde está ese lugar peligroso para el sanguíneo? ¿Y cómo lo resolvemos? Una de las cosas que tenemos que cuidar mucho los sanguíneos es que nos ponemos en riesgo constantemente. Como no tenemos ese dominio de estar viviendo una muy bonita experiencia, tendemos a caer mucho en la fiesta, en el alcohol, en sexo, en compradores compulsivos, pero no nos damos cuenta porque nos la estamos pasando tan bien que ya cuando ya estamos al punto del riesgo masivo, es ahí donde reaccionamos. Y el cuerpo nos manda enfermedades no leves, sino muy peligrosas. Entonces es ahí donde el sanguíneo caemos en cuenta que en realidad ya nos tenemos que poner un límite. Y también nos pasa mucho que actuamos de acuerdo a la motivación. Damos la motivación y dejamos planes, dejamos negocios, amistades, relaciones a medias, que en realidad la gente nos puede percibir como personas irresponsables o con una falta de compromiso. Sin embargo, solamente perdimos la motivación. Una de las cosas que tenemos que tener los sanguíneos es disciplina y mucha estructura. Que independientemente si hay emoción motivación o no hay motivación, nosotros requerimos tener una acción ordenada para generar el resultado. Y también para que tengamos un autocuidado. O sea, quiere decir entonces que el sanguíneo, al mismo tiempo de que está viviendo en esta experiencia, en esta emoción, está perdiendo límites o no está poniendo límites, y entonces es ahí donde se pierde. Y entonces lo que hay que tener muchísimo cuidado siendo sanguíneo es justamente eso, cuidar los límites, hasta dónde sí, hasta dónde no, y estar poniendo atención y escuchar sobre todo muchísimo a tu cuerpo, porque ya dijimos que el sanguíneo es sumamente fuerte, sumamente resistente, con un umbral del dolor súper alto. Y entonces si no le ponemos límites, el límite nos los va a dar cuando de plano nos manda a la cama, ¿cierto? Totalmente. Y aparece algo muy necesario que requiero decir. A los sanguíneos nos importa mucho que la gente tenga bonitas experiencias, pero tendemos a dar bonitas experiencias, pero nos generamos malas experiencias a nosotros mismos. Okay. Entonces este límite es muy interesante porque nuestra validación la ponemos afuera y perdemos el enfoque de cómo nos sentimos, qué queremos, y dejamos pues todo afuera por esta validación. Entonces quiere decir que el sanguíneo se siente poco valioso cuando no está generando esa experiencia en las personas y cuando siente ese rechazo de las personas. Y justamente, ¿qué es lo que hace el sanguíneo? Pues una de dos, o se mantiene ahí, como aferrado a esa situación hasta que lo logra, o hasta que logra tener la experiencia, y no necesariamente una buena experiencia, sino que eso se sienta realmente hasta los huesos, que sea una experiencia tangible, o simplemente dice, ok, voló la mosca, tengo algo más importante. A lo mejor tú eres lo más importante en mi vida, pero hoy esta mosca es lo más importante, justamente por eso, por no poner límites y no saber dónde sí y dónde no. Totalmente. Dice Rebeca Ortiz, soy sanguíneo. Sí, efectivamente, eres sanguínea, Rebe. Efectivamente, eres sanguínea. ¿Y dónde
Solo quiero hacer como una recapitulación rápida. ¿Dónde se pierde el colérico? El colérico se pierde en el exceso de buscar ese resultado, en la acción contenida, en querer conquistar, digamos, el mundo y no poder, y contenérselo todo tratando de solucionarlo él mismo. Entonces tiene que mirar un poquito hacia afuera, un poquito de liberar esa tensión para no caer en ansiedad y sobre todo no destruir en el camino, porque muchas veces el colérico dice, quítense, aquí paso yo y paso, porque la meta es pasar. ¿Encima de quién? Pues de quien tengamos que pasar, pero la importancia es conectar, como decíamos, con su puesto, con la parte emocional, para darse cuenta que pues hay muchísimas más personas alrededor. ¿Estoy en lo correcto, Manu? Correctísimo, sí, y ese punto es muy importante, que el colérico tiende a suprimir mucho sus emociones. Eh, al ser tan dominante, pues tiende a querer resolverlo todo él y le cuesta abrirse al mundo y eso pues lo convierte en como en un, como en una bomba que tarde o temprano puede explotar de una manera un poquito ya sea agresiva o una forma, eh, como dice el nombre, colérico, con mucha cólera, con Uh-huh, mucha rabia, ¿no? Entonces, y eso puede afectar a las personas que están a su uh-huh. alrededor completamente. ¿Mm? Es correcto. Por el lado flemático, pues obviamente, como nos decía Xavi, es principalmente confiar en tu intuición y que la conexión con las personas no necesitas buscarla, se da por añadidura, ya por el simple hecho de que el flemático es esa persona que solo por estar con ella ya nos sentimos apapachados, ya sentimos que nos está cuidando, porque el flemático nos cuida todo el tiempo, porque le importa al flemático lo que sentimos los demás. Entonces, confía en esa intuición, confía en lo que estás sintiendo, más allá de lo que estás pensando o estás creyendo, porque seguramente tu intuición es la que trae por ahí un poquito más de poder, ¿cierto? Así es. Y no solo cuidar, sino apoyar también. Nos encanta apoyar a todos, pero por favor que no se nos olvide que parte de este trabajo es cuidarnos a nosotros mismos, porque eso es algo que nos cuesta muchísimo. Cuidamos de todos, menos de nosotros mismos. Esta característica es bien importante. ¿Quieres saber si eres flemático? Si te dejaste siempre al último, seguro eres flemático. Sí. Por el otro lado, el melancólico, pues obviamente perdernos en ese exceso de pensamiento, en ese exceso de estructura y confiar un poquito en que salir al mundo no es tan peligroso. Que finalmente salir al mundo sí te vas a encontrar con problemáticas, sí te vas a tropezar, pero finalmente ya tienes lo necesario. Y por el otro lado, el sanguíneo es sí, sal, crea la experiencia, pero también cuida tus propias experiencias para que no sean dañinas y no sean contraproducentes. ¿Sale? Estamos bien hasta aquí y fíjense, nos hacen otra pregunta también bien importante. ¿La alimentación varía dependiendo del biotipo? Empecemos con el que tiene mejor estómago de todos. Liz, cuéntanos, ¿qué es lo que puedes comer y no comer? Bien, el sanguíneo tenemos muy buen sistema digestivo. Además, déjame hacer un comercial, perdón que te interrumpa, pero Liz, siendo sanguínea, obviamente es nutrióloga, así es de que si de algo sabes de alimentación, así es de que cuéntanos, Liz. Así es. Bien, como sanguíneos podemos comer de todo, solamente necesitamos cuidar mucho la calidad del alimento y la cantidad. Se recomienda hacer de dos a 2 comidas y media durante el día como sanguíneos. Necesitamos cuidar, no caer en el exceso de carne roja, ¿ok? Y muy importante es ayudarle al cuerpo también con la actividad física. Muchísimo ejercicio. Sí, aparte que es una de nuestras habilidades. O sea, tenemos un cuerpo muy fuerte, que cuando empezamos a hacer pesas, en lugar de que el cuerpo se haga pequeño, el cuerpo se va haciendo musculoso. Entonces, no se asusten si empiezan a subir de peso cuando estén haciendo ejercicio. Lo único que estamos haciendo es aumentar masa muscular y bajar el porcentaje de grasa.
Buenísimo. Entonces, alimentación del biotipo sanguíneo, podemos comer de todo, pero con medida, no excesos, porque obviamente el sanguíneo se pierde en los excesos, ya lo hemos dicho muchas veces, y el exceso de comida también es algo que puede afectar. Entonces, si un sanguíneo puede incrementar muchísimo su peso, si está comiendo demasiado, obviamente no va a sentir ese problema intestinal, estomacal, etcétera, hasta que no es demasiado tarde porque pues aguanta muchísimo. Entonces hay que cuidar eso. Avi, cuéntanos, ¿qué es lo que sí puede comer y no puede comer un flemático? Pues casi nada, porque olemos el pan y que nos encanta el pan y lo olemos y ya engordamos. Ese es un tema muy grande. Pero pues debemos evitar lácteos, azúcares, almidones, harinas de trigo, bebidas frías y comidas cremosas. Eso es dañino para nosotros, nos va a inflamar mucho y nos va a ocasionar algunos temas incluso de salud grandes. Pero que sí podemos comer, podemos tolerar y digerir muy fácilmente las carnes rojas, el chile. El chile es buenísimo para nosotros, por eso aguantamos mucho y por eso en México comemos mucho, mucho chile, mucho picante, porque realmente los flemáticos sí lo podemos tolerar. También especias las podemos aguantar, aunque sea en cantidades grandes. Pero pues Buenísimo. sí, no sé, yo sé que nos encanta el pan, amigos, pero no nos hace nada, nada bien. Sí, hay una característica del flemático y es que el flemático, dice Lucy Cisneros, sí, quiero mi café con pan, por supuesto. Y es que Sí. cada biotipo, esto es importante, digo, hay muchísimos detalles que les quisiéramos compartir, pero obviamente no nos da tiempo de hacerlo todo. Pero, por Vamos a lo más ejemplo, básico. sí, estamos realmente navegando en lo más básico. O sea, nos podríamos pasar 4 horas hablando de cada biotipo, pero sí les quiero comentar un poquito el por qué Avi dice que los flemáticos olemos el pan y engordamos. Porque el flemático almacena la grasa debajo de la piel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tantita grasa que aumenta el cuerpo, inmediatamente se ve volumen, pero se ve, o sea, el flemático tiene mucha tendencia a la celulitis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la grasa está debajo de la piel. A diferencia de un sanguíneo, por ejemplo, que la grasa es intramuscular. Entonces, cuando aumenta grasa, pareciera que aumenta el músculo, aunque realmente está aumentando la grasa y no se ve este tipo de situación de los gorditos y no, se ve a lo mejor como más robusto, pero no se ve gordo, se ve robusto. Entonces sí es un poquito las diferencias, solo para darles un poquito de más datos. Siguiendo con el tema de alimentación, Manu, cuéntanos, ¿qué puede comer un colérico? Ok, contrario de Avi, nosotros sí toleramos muy bien los lácteos. Es algo que podemos comer bastante bien. Si ustedes ven, por ejemplo, los coléricos venimos de la parte geográfica de las partes nórdicas de Europa. Entonces, si ven sus dietas, están basados mucho en animales. ¿Por qué? Porque los climas fríos de donde vienen los coléricos, pues no se adaptan a la agricultura, entonces dependían mucho de los animales y de ahí si ustedes van a países como Suiza, que tienen grandes quesos, todo lo que es Inglaterra, todos estos países, lo que es Escandinavia, todo esto, tienen mucho estas dietas en base a lácteos, entonces nos cae muy bien. Nos encantan las papas, o sea, es como una obsesión por las papas, o sea, cualquier colérico que se identifique o alguien que sienta que es colérico por acá, algún hombre que esté por acá, siempre va a sentir que le va a encantar las papas fritas, como sea, pero le encantan las papas. Y igual, o sea, si vemos en los países nórdicos, producen muchas papas, entonces es como que tiene mucha correspondencia en ese sentido. Ahora, en lo que es, eso son cosas que sí puede comer. Ahora, en lo que no puede comer, tiene que tratar de evitar las sales, comidas grasosas, las carnes rojas. A nosotros, pues, nos da la famosa gota, ¿no? El ácido Ujú. úrico se nos sube y si comemos un exceso de carnes rojas, por eso le llaman la famosa enfermedad del rey, ¿no? Algo así, que era en aquellos años cuando los reyes eran los que comían sus mejores manjares y carnes en exceso, donde la mayoría de los pueblos no pueden comer,
pues los reyes se enfermaban de gotas, se enfermaban de ácido úrico, ¿no? Entonces, por eso le pusieron ese nombre. Entonces, los coléricos realmente no podemos comer muchas carnes. Las comidas condimentadas, extra condimentadas o el picante también, que a mí en lo personal me encanta todas esas cosas y lo como muchísimo y pues me he relacionado con mexicanos por muchos años. Me enseñaron a comer con picante y hasta la fecha como todavía con picante, pero siempre no deja de afectar un poquito con una gastritis o algo así, ¿no? Entonces, son las cosas que tenemos que cuidar muchísimo. Ok, Algo que también nos ayuda buenísimo. mucho son las bebidas frías. Al ser un al ser un biotipo de fuego, tendemos a tener como mucha temperatura, muy caliente, somos muy calientes en las manos, en la cara. Entonces las bebidas frías con hielo nos ayudan mucho a mantenernos como balanceados en cuanto a la temperatura. Eso nos ayuda muchísimo también. Buenísimo. Por eso Sí, nos gusta la cerveza, efectivamente. ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, también el colérico es un biotipo de muy buen diente. Y pues en temas de alimentación creo que aquí terminamos porque el melancólico simplemente no puede comer nada. Cuéntanos, Luis. Pues sí, digo, a final de cuentas es el biotipo más delicado del estómago, ¿no? Y de todo lo que es el aparato digestivo. Justamente no podemos comer muchas cosas que nos afectan, por ejemplo, todo lo que son comidas secas, son súper peligrosas para nosotros los melancólicos, porque justo como somos de una piel más seca, de un temperamento más seco, pues obviamente meterle más sequedad pues nos va a afectar muchísimo, ¿no? Por otro lado, pues todo lo que son bebidas frías o comidas frías también nos hacen muchísimo daño. Entonces debemos de tender a comer más cosas como cálidas, sopas calientes, jugos más tibios o tés tibios. Debemos de tener más esta inclinación hacia esa alimentación, ¿no? Y justo, digo, a final de cuentas, creo que a cada biotipo le gusta todo lo contrario de lo que sí puede comer. Porque a mí me encanta, por ejemplo, la comida seca es de las favoritas para mí. Eh, por otro lado, pues alimentos muy amargos o astringentes, como es el tomate, la berenjena, las espinacas, que sean crudas, ¿no? El café muy fuerte nos hace mucho mal al estómago, nos irrita demasiado, nos inflama muchísimo. Lo que son las hierbas como el romero, la salvia, todo este tipo de alimentos en exceso, pues obviamente nos va a traer muchísimos males, ¿no? Además de eso, pues todo lo que tenga que ver con comidas muy saladas, los salados sí realmente nos causan muchísimo tema digestivo. Entonces, y vuelvo a lo mismo, ¿no? A mí me encanta comer, los quesos son una de mis debilidades, pero justamente es algo que no podemos comer mucho. Las carnes secas, las semillas, ¿no? Como las semillas o frutos secos, justamente como el cacahuate, las almendras. Entonces, digo, a final de cuentas es un tema muy difícil para el melancólico poder encontrar como ese equilibrio alimenticio. Sí lo hay, claro que lo hay, no vamos a decir que no podemos comer nada, pero es justamente cuidar que sean alimentos frescos, que sean alimentos bien cocidos, que sean alimentos que no sean muy astringentes o muy amargos, que no sean salados, sino mantener un súper equilibrio justamente para que nuestro aparato digestivo pueda funcionar de manera adecuada, porque justo nosotros guardamos la grasa entre las vísceras, por eso es la bilis negra, ¿no? Entonces, como no podemos digerir bien los alimentos, evidentemente se nos empieza a notar el bultito en la panza y parecemos, bueno, como si tuviéramos un chícharo ahí atorado en el estómago, ¿no? Porque justo nos vamos inflamando. Entonces, sí es de cuidar muchísimo la alimentación que tenemos en todos los sentidos, ¿no? Y bien aquí aplica lo que hemos estado platicando durante el live, que los polos opuestos, ¿no? Mientras que el sanguíneo tiene una digestión que puede hasta digerir piedras sin ningún problema, pues el melancólico desafortunadamente estamos fritos en este aspecto, ¿no? Sí, pues como dices, y es parte de lo que hemos hablado. En cuanto a emociones, en cuanto a alimentación, en cuanto a actitud, en cuanto a cómo nos conducimos en la vida, pues
Obviamente todos los extremos son malos, ¿no? O sea, todos los extremos no funcionan, tenemos que siempre estar cuidando ese balance. Cuando nosotros entramos a una terapia de coaching basado en biotipos, pues principalmente buscamos dos cosas. Una, la integración. ¿Qué es la integración? Es el reconciliarte con tu biotipo, reconocer cuál es tu biotipo y reconocer cuáles son tus fortalezas, en qué eres bueno, en qué no, qué sí te funciona, qué es difícil que te funcione dada tu naturaleza biológica. Y dos, el balance, que tiene que ver un poquito más con la personalidad, de alinear la personalidad con tu biotipo y ver dónde estás operando bien, dónde estás operando pues no tan bien, y integrar estas dos partes, biología con personalidad, para que ambas te jueguen a favor y no en contra, tomando lo mejor de ti, dada tu naturaleza. Y tenemos otra pregunta también bien interesante por aquí. Me gustaría, no sé, ir contigo un poquito, Liz. Dice Jared Johanna, dice, ¿cuál dirían que es el error más común que comete una persona cuando intenta vivir en contra de su biotipo natural? Lo que más afecta es que vives de una manera ansiosa, que es un personaje que tienes que estar sosteniendo todos los días. Es muy agotador. Y cuando tú tienes los resultados, nunca estás satisfecha con esos resultados. ¿Por qué crees que ir en contra de la naturaleza genera esa sensación de insatisfacción, Liz? Porque nunca eres tú. Exactamente. O sea, vivimos la vida de los demás, vivimos el manual social, pero independientemente de los resultados, hay algo que hace falta y vivimos en vacío. Sí, justamente, sí, es como si yo soy una persona, no sé, de estatura bajita y siempre quiero utilizar ropa súper larguísima, pues obviamente sí me la voy a poner, pero pues no se va a ver que soy yo, no se va a ver que el traje me encaja, sino se va a ver que siempre estoy jugando el juego del parecer en vez del juego del ser. Entonces creo que justamente por ahí va. Si tú vas en contra de quién eres, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que todo el tiempo te vas a estar encontrando obstáculos mucho más grandes de los que puedes superar. ¿Por qué? Porque no estás preparado para eso. Tu biología no te dice eres para eso. Es como si quisiéramos poner a correr, no sé, un maratón a una persona que toda su vida ha sido, no sé, un poquito subida de peso, etcétera. Pues a lo mejor eventualmente con entrenamiento, buena dieta, etcétera, lo va a lograr. Pero hoy día no podría. ¿Por qué? Porque quien es hoy no funciona para ese tipo de actividades, pero sí funciona para muchas otras. Entonces hay que como que encontrar ese lugar donde sí cabe. Entonces pelearte contra ti mismo siempre va a ser la batalla interminable que siempre, como bien dice Liz, te va a llevar a la insatisfacción. ¿Algo más que quieran agregar de esto, muchachos? Hay algo muy interesante. Yo siendo sanguínea, si empiezo a actuar como flemática, voy a padecer enfermedades de sanguínea y de flemática. Interesante. Entonces, necesitamos conocer muy bien nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para que no se sienta como este personaje. La vida no es tan complicada como lo pensamos. Y yo les digo a mis pacientes, los seres humanos no tenemos nada de malo. Simplemente no nos conocemos. Uh-huh. Muy, muy buena reflexión. Los seres humanos no tenemos nada de malo, simplemente no nos conocemos. Si conocemos quiénes somos, si conocemos nuestra biología, si conocemos nuestro biotipo, ya tenemos muchísimo, muchísimo ganado porque sabemos desde dónde operar. ¿Qué opinarías tú, Manu, respecto de esta pregunta justamente? ¿Cuál es el error más común que comete una persona cuando intenta vivir en contra de su biotipo? ¿Escuchas? ¿Sí? Sí, ok. Sí, algo que yo he aprendido con los coaches, con las personas que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos,
es que por alguna razón la mayoría de las personas piensan que el ser ellos mismos está mal. Y en el momento en que ya pasas por todo el proceso terapéutico y se dan cuenta de que no está tan mal ser ellos mismos, se convierte en un proceso muy, muy liberador. Ahí empieza un proceso de sanación bastante fuerte para cada uno de ellos, porque por ejemplo, si puede llegar una persona sanguínea que es muy expresiva, que le gusta mucho crear experiencias para los demás, y por ejemplo alguien en la escuela le dijo, ah, es que tú eres un, no sé cómo le llaman en México, por ejemplo en Costa Rica le decimos una persona muy bombeta, que es la persona como que se la pasa haciendo mucha bulla y cae mal, ¿no? Entonces se Ujú. incomoda. Entonces, y esa persona lo que hizo fue cohibir ese atributo, el esconder ese atributo y decir, mejor me vuelvo una persona más seria porque me hicieron pensar de que el ser yo está mal, está incorrecto, cae mal. Y es lo que tú encuentras muchas veces en los procesos terapéuticos con los coaches, es eso, hay una historia ahí atrás que les dijeron que el ser ellos mismos estaba mal, era incorrecto y en el momento en que ellos entienden cómo, cómo es que funcionan y es muy curioso porque ellos siempre lo han sabido. Cuando uno se los recalca, cuando uno les hace una lectura biotipo, cuando ellos empiezan a darse cuenta, sí, yo resueno con eso, me siento más yo con lo que estás diciendo, la persona automáticamente tiene un proceso de sanación bastante rápido, sí, diría yo. Sí, es increíble, de verdad. Yo me sorprendí cuando empecé a estudiar este tema de biotipos, obviamente con nuestro maestro Rodrigo García Platas. Eh, yo me sorprendí muchísimo de que muchísimas cosas de las que ya había yo tratado con psicólogos, con terapeutas, con procesos de sanación, con plantas medicina, etcétera, de pronto simplemente por conocerme, por conocer mi biología, se resolvieron de manera inmediata. Justamente lo que sucedía era eso, que no sabía cómo es que mi cuerpo estaba preparado para vivir en este mundo y yo lo forzaba a vivir de otra manera. Y entonces, ¿qué sucedía? Que eso también tiene afectaciones en la psique de nosotros, o sea, en la manera en la que pensamos, cómo percibimos el mundo. Y cuando nos damos cuenta, creo que Luis también comentaste un poquito de esto hace rato, de cuando también tú te diste cuenta y de cómo tu esposa, siendo flemática, te apoyó también un poquito a generar esta conexión y esta confianza con el mundo, pues nos damos cuenta de que desde que realmente cuando regresamos a nuestro biotipo, cuando operamos desde nuestro biotipo, ya tenemos muchísimo avanzado y muchos de los problemas que hoy día traemos se resuelven casi de manera mágica, ¿no, Luis? Sí, es, digo, a final de cuentas siempre es importante buscar los referentes de lo que nos hace falta, ¿no? Yo, una de las cosas que yo he aprendido muchísimo en este tiempo desde que aprendí este tema fue justo eso, ¿no? Aprender a conectar con las personas desde esa emoción. Eh, y dije, bueno, tengo que buscar un referente que me enseñe justamente a conectar. Y bueno, pues mi esposa es ese referente, ¿no? Por otro lado, también pues decía, bueno, tengo que aprender a ser más arriesgado, más aventado, a salir al mundo de una mejor manera y justamente, bueno, pues uno de mis referentes en ese aspecto es mi cuñado, ¿no? Porque él es sanguíneo completamente. Y para ir a los resultados, pues en alguien en que a mí me costaba mucho trabajo voltear a ver, honestamente, en un pasado y era como que muy difícil, pues era voltear a ver a mi papá que es colérico. Entonces, esa temporada en estos años ha sido maravilloso poder conectar con él. Me ha enseñado muchísimo y sobre todo he sentido una protección que siempre, sé que siempre estuvo ahí, pero que ahora que las interpretaciones y el sistema de creencias y todo lo que traíamos en la mente nos ha dejado más libre para poder ver quién es realmente papá en nuestra vida o en mi vida, pues ha sido una cosa maravillosa porque justo pude conectar con esa parte de mi ser también, que va rumbo a saber que las personas de afuera o las que están afuera de mí no son malas, sino al contrario, ¿no? Son personas que suman siempre hacia un propósito mayor
y que todos sumamos, todos nos conectamos y cuando estamos en una sintonía podemos funcionar de maneras increíbles, ¿no? Eso es lo que yo aprendí siendo una persona que se retraía todo el tiempo y que apenas había un problema, luego me iba a mi espacio seguro, pues ahora me di cuenta que no era tan seguro ese espacio y a veces también el poder conectar con todos y trabajar en equipo se ha vuelto un espacio seguro para mí porque justo es, mi mente me empieza a jugar esa mente de estás en un problema, resuélvelo tú solo. Cuando justo pienso eso, es cuando más hablo ahora, es cuando más salgo hacia afuera y es cuando más he construido porque ya no me quedo solito. Me doy cuenta que estoy bien acompañado. Justamente, y creo que esto es sumamente importante cuando hablas de espacio seguro. Algo que hemos aprendido en este tiempo de estudiar coaching y sobre todo coaching basado en biotipos es qué es realmente este espacio seguro. Y este espacio seguro no es más que el lugar que nuestro ego determina como seguro, no porque no te haga daño, sino porque es el lugar que ya aprendió a manejar y el lugar en el que ya aprendió a sobrevivir. Si tú ya aprendiste a vivir en el dolor, tu ego te va a mantener dentro del dolor y va a considerar este dolor como un espacio seguro porque ya lo sabes manejar. Porque qué tal si te sales de ahí, algo puede pasar que no puedas manejar. Entonces, tiene que ver este espacio seguro, no con que realmente sea seguro en la extensión de la palabra, sino porque es lo que ya tu ego sabe manejar, lo que tu cabecita, tu cuerpo, todo tu ser ya aprendió a vivir en ello y entonces aprendió más bien a sobrevivir. Y oigan, yo sé que hay muchísimo más que podemos seguir hablando de biotipos. El tema es extensísimo, extensísimo. Nada más nosotros les quiero contar que simplemente para certificarnos como coaches de biotipos, además de todo lo que tenemos bueno, cada uno es experto en su materia, cada uno tiene muchísima preparación. Por eso, pues es un honor para mí que ustedes me acompañen en este episodio, que la verdad es que ha estado increíble. Pero les quiero contar que simplemente para nosotros, certificarnos como coaches de biotipos nos tomó 9 meses de estudio. Entonces, obviamente no vamos a resumir 9 meses de estudio en un solo live, en un solo episodio, pero hemos querido compartirles aquellas cosas que consideramos, pues obviamente de la mano de estos expertasazos, lo que cada uno desde su propio biotipo considera que es importante. Y sé que hay muchísimo más información y sé que hay muchísimas más preguntas y bueno, nos preguntan, ¿van a subir la grabación? Sí, efectivamente. Transmitimos siempre en vivo desde aquí, desde Facebook, pero la transmisión la grabación la vas a encontrar en YouTube. Busca el canal Impacto Continuo en YouTube, suscríbete porque ahí están todos los episodios anteriores, van a estar todos los episodios futuros y obviamente yo sé que todo el mundo va a querer que sigamos hablando de estos episodios. Me encantaría poder volver a contar con ustedes en un episodio más adelante para ir más a profundidad, tal vez. No sé, tenemos mucho más de qué hablar, tenemos muchísimas más preguntas. Déjenme ir rapidito con las que nos quedan porque ya nos está comiendo el tiempo. Pero dice Emiliano, han comentado que en México hay muchas personas flemáticas y que los coléricos son más tolerantes a los climas fríos. Entonces, ¿todos los biotipos fueron determinados por la geografía del mundo? ¿Quién contesta esta pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Perdón. La pregunta es si la geografía fue la que determinó el biotipo. Sí, realmente cada biotipo tiene un origen, ¿no? Geográfico. Por ejemplo, como yo mencioné, el colérico viene de las partes nórdicas de Europa, la parte escandinava. Los sanguíneos vienen muy de las partes árabes, ¿no? De las partes Middle East, como llaman, ¿no? Los flemáticos son muy tropicales y los melancólicos vienen mucho también de la parte asiática, ¿no? Entonces sí, hay una cierta conexión en cuanto al origen de cada biotipo y más o menos de dónde vienen geográficamente, de acuerdo a los antepasados, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Australia. Australia es un país que está lleno de coléricos, pero está en un clima o en un lugar donde no les corresponde. Por eso eh, Australia es un país que padece tanto de cáncer de sol. ¿Por qué? Porque los coléricos no pueden estar en climas calientes. Ahora, lo que pasó con Australia fue que Australia
fue un territorio que fue conquistado por Inglaterra y lo utilizaron para llevar reos, para llevar prisioneros a Australia. Entonces, un rey ordenó enviar un barco lleno de prisioneros a Australia y los prisioneros llegaron y empezaron a colonizar. Entonces el rey dijo, bueno, la verdad que no se están portando tan mal, más bien están creando una colonia por allá y ahí fue donde nació Australia. Lo que pasó es que el clima que está ahí, las condiciones climatológicas va en contra de su biología y por eso hoy en día Australia es uno de los países que tiene pues los índices más altos de cáncer de sol porque por ser coléricos en una zona caliente. Entonces sí, o sea, la pregunta es sí, cada biotipo tiene su origen geográfico, por decirlo así, que los hace más resistentes a ciertos climas y los hace sentirse mejor. Yo personalmente, yo nací en Costa Rica, pero me encanta el frío. Me encanta estar acá, me siento muy bien, me siento muy cómodo cuando estoy en el frío y el calor, aunque lo tolero porque lo aprendí a tolerarlo, pero realmente me desgasta. O sea, hay momentos donde estoy en periodos muy largos bajo el sol y rápido empiezo a perder mi poder, mi fuerza, ¿no? Me drena completamente. Entonces, es muy interesante eso, de la parte de cómo somos más tolerantes al calor unos que otros. Entonces, por ejemplo, Abby, que es flemática, que es de zonas tropicales, pues le encanta la playa, le encantan los lugares cálidos, ¿no? Y las disfruta muchísimo. Ya, Liz, por ejemplo, no le gustan mucho los lugares húmedos, le afectan mucho, le crean problemas en la piel. eh, entonces, sí, cada uno, pues tenemos nuestras limitantes por esa parte genética, por esa parte de donde provenimos, ¿no? Sí, debemos entender que sí, la respuesta a la pregunta, como bien lo dijiste, Manu, sí, cada biotipo tiene un origen geográfico, pero nos hemos movido tanto en el mundo y ha habido tantas mezclas de razas, etcétera, que pues ya encontramos todos los biotipos en todas partes. Obviamente, dados los climas, pues se van como colonizando pues mayormente de un biotipo, como bien decías, las zonas tropicales de flemáticos. Sin embargo, por ejemplo, descubrimos hace poco que Yucatán, México, está poblado de sanguíneos, o sea, porque vienen de los mayas y los mayas eran sanguíneos, pero todo el resto del país, donde tenemos otomís, donde tenemos aztecas, donde tenemos otro tipo de razas, todos ellos eran flemáticos y entonces de ahí también que al venir la mezcla con los españoles en la conquista, donde los españoles pues encontramos mucho sanguíneo y melancólico por allá, pues obviamente se hace toda la mezcla con las migraciones también de los países del norte, de Estados Unidos, de Canadá hacia México, llegan coléricos también de un poquito de Europa, entonces vamos a encontrar de todo, pero ¿qué es lo que más vamos a encontrar? Pues de acuerdo, como bien decías Manu, al clima, porque a menos de que hayan sido sembrados, como el caso de Australia, pero pues en el resto del mundo, pues de acuerdo al clima. Tenemos muchísimos temas de verdad que podríamos tratar. Me gustaría ya ir cerrando el programa con esta última pregunta que me parece súper importante porque creo que es una pregunta, de hecho ya la habían hecho anteriormente, pero me gustaría cerrar con esta porque creo que también todo mundo, pues es algo que nos aqueja, es algo que vivimos todo el día y dice Macrina Villa, es importante saber ¿qué biotipo tiene la persona que elijo como mi pareja? Cuéntanos, Avi. Tú que eres experta en relaciones, en conectar con las personas, en la emocionalidad de las personas, ¿es importante conocer el biotipo de mi pareja? Pues por el biotipo nos va a gustar por cómo es físicamente y ya. Allí influyen muchos factores, tiene que ver mucho la personalidad, pero sobre todo la compatibilidad que haya ahí. Hay compatibilidad traumática y compatibilidad romántica y en su mayoría todas las parejas estamos juntas con alguien por compatibilidad traumática. Entonces, pues influye más que nada esa parte en la personalidad, en qué tan compatible
con mi trauma es la pareja y qué tan compatible yo soy con su trauma. Eso Híjole, también temazo puede para otro trabajar en programa pareja. completito, hablar de compatibilidades. Buenísimo. Yo ahí tuve la fortuna de trabajar esa parte con mi pareja porque estábamos al contrario de lo que hablábamos hace rato. Mi personalidad era súper controladora y la personalidad de él era súper apoyador. Hicimos por ahí un switch que nos ayudó muchísimo a no solamente integrarnos biológicamente, sino nuestra compatibilidad sí se volvió romántica y a la par nos ayudó mucho, nos hizo súper funcionales. Creo que ahí te podría apoyar un poquito. Liz, ¿qué opinas de esto? Y creo que una de las cosas que no funcionan en la pareja es pensar que la persona nos va a amar de la manera como nos gusta. Entonces, cuando conocemos la naturaleza de cada persona, de la pareja, podemos hablarle en su lenguaje, podemos entender sus acciones, poder entender cómo pueden dar el amor, y yo elijo si lo acepto o no lo acepto. Y la misma persona, que es mi pareja, puede lograr entenderme, mi manera de amar, mi comunicación, y aquí se puede hacer un dueto increíble porque es un autoconocimiento y una conciencia absoluta de cómo puede funcionar la relación de acuerdo a los biotipos que somos como pareja. Exactamente. Tiene que ver, sí, obviamente sí juega el biotipo por la atracción física, por la conexión, por cómo se combina un biotipo por el otro, pero al final, como bien lo dicen todos, tiene que ver con las decisiones que tomamos, tiene que ver con cómo miro a mi pareja, cómo entiendo a mi pareja. Puedo tener una pareja de cualquier biotipo siempre y cuando esté yo dispuesto y abierto a comprender y a recibir de la manera en la que esa persona está dispuesta a entregar. Entonces, si nosotros logramos esta conexión a través de la comunicación, de la comprensión y sobre todo de mucha compasión, creo que el biotipo pasa siendo un poquito secundario porque, pues, al final somos seres pensantes, somos seres de decisión, somos seres de interpretación y podemos reinterpretar cualquier cosa en cualquier momento y redefinir la manera en la que estamos dispuestos a ver la vida. Oigan, ya nos hemos pasado muchísimo tiempo por aquí y yo estoy feliz de que estén aquí, yo estoy feliz de seguir compartiendo, de seguir hablando del tema. Ustedes saben que nos podemos pasar días, horas y noches enteras hablando de esto y obviamente a la gente le encanta conocer más y estoy muy agradecido con ustedes de que me hayan acompañado este día. Quiero pedirles obviamente que nos encontremos otro día más para seguir extendiendo estos temas porque creo que es un tema que el mundo tiene que conocer y que le agrega muchísimo valor a las personas. Así es de que les quiero agradecer muchísimo el haberme acompañado el día de hoy y pues me gustaría cerrar con un mensaje final de cada uno. Así es de que vamos por orden de biotipos para que no haya discriminación. Seguimos este orden porque me interesa muchísimo que las personas se lo aprendan, porque de esta manera vamos sembrando esta semillita de información y pues vamos también pues propiciando que las personas investiguen. Obviamente, ¿dónde pueden investigar? Directamente con nosotros. Manu Jiménez, Liz Osuna, Avi Cisneros, Luis González, cada uno de ellos ha sido entrenado y ha sido certificado para ser un coach en biotipos. Al igual que yo, hemos trabajado muchísimo y vamos a estar muy contentos de recibirlos en sesiones, de recibirlos en terapia para justamente, si tú te quedaste con dudas de tu biotipo, si tú no entiendes todavía cómo está toda esta información, todavía estás un poquito confundido de cuál es tu biotipo, te quiero pedir algo. Deja en los comentarios la palabra quiero y me voy a poner en contacto contigo para regalarte una sesión para leerte tu biotipo y vamos a identificar cuál es tu biotipo. Pon en los comentarios la palabra quiero y directamente me voy a poner en contacto contigo y te vamos a regalar una sesión para leerte tu biotipo y que tú sepas exactamente
de qué se trata este asunto contigo. ¿Les gusta la idea, amigos? Súper. Buenísimo. Entonces, dejen en los comentarios dejen la palabra en los comentarios, la palabra quiero, y nos vamos a poner en contacto contigo. Y pues muchísimas gracias. Vamos cerrando ya este episodio, lamentablemente. Manu, ¿qué te gustaría dejar como mensaje final para este quiero llamarle así, primer episodio hablando formalmente de biotipos? Un mensaje como un mensaje desde un colérico. Desde un colérico, lo más coléricazo que te salga del alma, amigo. A ver, así simple, ah, pragmático como nos gusta. Dejen de pensarla tanto, suelten el miedo, simplemente háganlo. Buenísimo. Te lo dice alguien que ha luchado por mucho tiempo justo con eso, con la acción y el detenerse, la acción y el regresar a reconectar. Yo te puedo decir que mi experiencia de Manu es de un colérico que aprendió a conquistar el amor. Es un colérico que desde toda su fortaleza, con todo amor, enseña todo lo que enseña. Síguelo en sus redes, por favor. ¿Cómo apareces en redes, amigo? Yo lo tengo como Manu Jiménez Motivation. Perfecto, entonces búscalo en las redes. De todas maneras te lo vamos a dejar aquí en los comentarios para que lo busques en redes, y síguelo porque tiene muchísimos mensajes. Obviamente también, si quieres trabajar directamente con Manu, pues está abierta la invitación porque tiene Claro que sí. muchísimo valor que entregarte. Manu, muchísimas gracias, amigo. Gracias por acompañarme esta noche. Gracias por la invitación y gracias por tener la oportunidad de compartir aquí con mis compañeros, de refrescar toda esta información exquisita que tenemos y se los digo a las personas que están acá, que realmente quieren tomarse en serio de dar este paso de tener esta sesión gratis, háganlo. Eh, a mí personalmente, ustedes saben que cada uno de nosotros como coaches tuvimos que pasar nuestros propios procesos terapéuticos, nuestros propios procesos de integración, y es muy liberador, es muy sanador el proceso, el poder liberarse de tantas cosas, el poder entenderse y poder actuar más desde la autenticidad, de saber quiénes somos, de tener muy claro eh, cómo podemos trabajar, utilizar nuestras fortalezas eh, de manera efectiva, ¿verdad? Para poder crear, o sea, crear esa eficacia en la vida y también el poder detectar cuáles son nuestras debilidades y poder saber cómo gestionarlas y poderlas trabajar. Eh, Eso también es mega importante. Entonces, es como haber caminado con un arma y toda la vida estarnos como dándonos un tiro al pie, ¿no? Entonces, es como que ya nos enseñaron a apuntar el arma donde es y poder pegar el tiro donde va, ¿no? Entonces, los incito a todos a que lo hagan, a que se den este regalo a ustedes mismos, así como en algún momento nosotros nos dimos a nosotros y nosotros encantados de poderles ayudar y que puedan no mejorar, porque ya son personas grandes, es de que sepan descubrir ese gran poder y esa grandeza que tienen dentro de cada uno de ustedes. Entonces, y nosotros, esa es nuestra misión y por eso fue que decidimos tomar este camino, ¿no? Y nosotros encantados de ponerlo en práctica. Así que gracias a ustedes también. Muchísimas gracias, Manu. Liz, mensaje de cierre. Lo voy a repetir y es: los seres humanos no tenemos nada de malo, simplemente no nos conocemos. Cuando sabemos nuestras habilidades, fortalezas, emoción dominante, el tipo de alimentación, actividad física, clima, cómo nos relacionamos, qué es lo que nos importa en realidad y también cuáles son nuestras debilidades, tenemos el mundo resuelto. Tenemos las herramientas necesarias para generar cualquier tipo de resultado y cualquier vínculo. Entonces, si tú quieres estar en un balance,
generar resultados increíbles, necesitas conocerte. Buenísimo. Conocerte es el primer paso para todo lo que sigue. Es como si tú quisieras, no sé, conducir por una carretera y te subes a un automóvil que no conoces, pues a lo mejor sí, funcionan más o menos igual, si es estándar, si es automático, pero las ventajas y las bondades de ese auto no las vas a descubrir hasta que no lo conociste, supiste cuáles son todo su potencial, todas sus posibilidades, todo lo que puedes explotar de esta máquina, y esta máquina pues es increíble y es perfecta y se llama pues tu propio cuerpo, tu propio ser. Muchísimas gracias, Liz, por acompañarnos esta noche. Avi, mensajito de cierre. Pues muchas gracias, Mao, por este momento. La verdad es que me encantan estos lugares donde podemos compartir. Yo les dejaría la parte de ser un poquito egoísta. También tienes que cuidarte a ti, sobre todo como flemática, como flemático, aprende a cuidarte. Y por otra parte, por favor, aprende a soltar el control. Es algo que el control es incontrolable. Nada está bajo tu control. Aprende a soltar el control y eso te va a ayudar a conectar con tu naturaleza biológica de ser flemático y de llegar a esta conexión emocional y esta conexión personal. Así que, pues nada, ese es mi mensaje para ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abby. Muchísimas gracias, Abby, por toda esta conexión y esta ternura que le trajiste al programa. Muchísimas gracias. Y pues conexión. Conéctate contigo inicialmente. Recuerda, no te dejes al último. Primero vas tú, no por egoísmo. Sí le llamamos egoísmo sano, pero míralo de esta manera. Si tú estás bien, tienes muchísimo más para hacer por los demás y para dar a los demás. Entonces, llénate tanto de ti que te sobre para darle a los demás. No los demás primero. Primero llénate y que te sobre para que entonces vayas por los demás. Primero estás tú. Amigo Luis. Gracias, amigo. Pues antes que nada, agradecerte igual, como dice Abby, por este espacio que nos das también para poder compartirnos. Y bueno, pues yo el mensaje que puedo dejar es que muchas veces estamos en busca de un éxito, ¿no? Ya sea un éxito personal, un éxito de pareja, un éxito monetario, un éxito laboral. Muchas veces andamos en búsqueda de ese éxito, ¿no? Pero justo he aprendido durante todo este tiempo que el éxito no se busca, el resultado no se busca, ¿no? El resultado no es algo que podamos buscar en todo lo que vivimos. El éxito y el resultado se construye. Y para construirnos es necesario entrar en esos espacios de autoconocimiento, de poder bajar esas herramientas de quién soy, por qué soy así, de dónde viene, cómo es que llegué a ese punto, cómo es que llegué a que tiene nuestras vidas, nos va a llevar justo a ese resultado que tanto hemos querido o hemos tratado de buscar en muchas cosas. Pues yo creo que se construye desde estos espacios, ¿no? Desde que tú puedas aprender a conocerte, que te atrevas realmente a poder explorar este tipo pues sí, de temas, de programas, de cursos, de autoconocimiento, de reflexiones, para que justamente ese resultado que estás queriendo buscar lo puedas construir desde cero y te pueda llevar a un mejor resultado siempre, ¿no? Buenísimo, amigo, buenísimo. Creo que el mensaje, pues en general es claro, es conócete a ti mismo, conoce contigo, conoce quién eres, fíjate en dónde estás poniendo tu atención, cuáles son tus límites, dónde está tu fortaleza y explótalo. Yo quiero agradecerles a todos. Liz se nos desconectó un poquito porque pues está lloviendo fuertísimo por allá por Mazatlán y se le fue la señal, pero bueno, finalmente gracias Liz también por haber estado aquí, gracias Manu, gracias Abby, gracias Luis por compartir todo este conocimiento. Sé que hay muchísimo más
y sé que vamos a estar compartiendo igualmente más adelante. Muchísimas gracias a todos. Yo quiero agradecer también a toda la gente que se conectó, a todos con sus mensajes. Me llena muchísimo el poder compartir esta información con tantas personas y no se olviden, este mensaje no se queda aquí, compártelo, envíale el link de la grabación a más personas para que cada vez más personas tengan esta información valiosísima y podamos ir, como yo les digo, episodio tras episodio, generando más familias felices. 2 mensajes finales que me encanta repetírtelo siempre. Y aprovechando, teniendo este gran equipo de amigos y coaches, colaboradores, colegas, que solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y mi mensaje de siempre, mi filosofía de vida: la vida no es para mí, la vida es a partir de mí. La vida tiene que ver con aquello que yo estoy dispuesto a crear en la vida. Te invito a que sigas creando junto con nosotros. Y pues sin más, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Impacto Continuo. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, amigos. Gracias.